Ay, no sé dónde poner las manos. Aquí. Hola. Esto no me queda como muy arriba. O sea, como que me obstaculiza el cuello. Ya, vamos a ver, tengo que tomarme aquí. Lo vemos bien, Aida, no hay nada fuera de lugar, no, una cosa. Nada. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Sincera Podcast, este contenido adicional, porque está en nuestro corazón poder contarles por qué y cómo nació Sincera Podcast. Y bueno, realmente, no sé si se nos estaban preguntando, pero lo primero que queremos dejar claro es que somos amigas. La verdad, somos sí. amigas. Sí fuera somos. de- En la vida real, En la vida real. sí somos amigas. En la vida fuera de YouTube y el resto de los días. Detrás de las cámaras, sí somos amigas. Y la verdad es que así es como nació este proyecto, o sea, como nació Sincera Podcast. Bueno, cabe destacar que coincidimos y nos conocimos en la iglesia, donde nos congregamos. Y a partir de allí, bueno, comenzó a nacer una amistad súper linda, de bendición, que además llegó como en el momento, creo que esto es algo que hemos conversado, que llegó como en el momento exacto, o sea, en el momento en el que lo necesitábamos. Sí. Y como que mutuamente vinimos como a hacer la respuesta de lo que verdaderamente necesitábamos. Sí, y como ese agregado y esa bendición de Dios para nuestras vidas, esa demostración de una en la otra, de una amistad sana y de la bendición de Dios en las relaciones. Creo que eso vino a ser esta amistad como una luz en medio, sí, en medio de las tinieblas. Es como ese mensaje de Dios. Creo que tú fuiste y eres para mí como ese mensaje de Dios, decir, sí se puede tener buenas amistades y sí quiero que tengas buenas amistades y sí te quiero y sí te puedo bendecir a través de amistades. Y además creo que ha sido como una amistad muy sanadora porque llegó como después de una racha o sea, como que en ambos lados. Malas para rachas, ambas, muy malas como rachas. que tener muy malas amistades. Obviamente por separado porque en ese momento no nos conocíamos, pero cuando nos conocimos fuimos como, ok, teníamos esto, hubo como ciertos temores Sí. y como, bueno, incompatibilidades, porque evidentemente había heridas en nuestro corazón en cuanto a las amistades, pero creo que una vez que superamos eso y que Dios nos llevó como a sanarlo y bueno, creo que constantemente lo sigue haciendo, pero como ese momento decisivo en donde verdaderamente comenzamos a ser amigas, fue como muy sanador poder experimentar una amistad saludable. Y así es como nace Sincera Podcast. Y casi que increíble. Literal, Sí. era como, Es ¿qué? Esto se puede. No puedo Es en serio. creerlo. Puedo tener una Puedo tener amistad una amiga sana. ¡Yeah! ¡Qué cool! Una amiga cercana, una amistad profunda de bendición y sana. ¿Qué? Literal, El descubrimiento. No, y en verdad así es como nace Sincera Sí. Podcast, de la amistad genuina que nació entre nosotras y simplemente recuerdo que nuestra amistad se caracteriza por como fluir en medio de las temporadas, ¿no? Sí. Pero en ese momento tuvimos como una amistad bien intencional y bien cercana, creo que sobre todo porque estaba comenzando y como que compartíamos full, salíamos seguido y teníamos como momentos de conversar bastante y de compartir bastante lo que pensábamos, lo que nos pasaba, sobre todo de preguntarnos como que qué piensas sobre esto y como de conversar mucho, creo Y que llegar fue- a ese punto de, tú piensas así, sí, yo ¡Yo también. también! ¿Tú crees que esto es así? Sí, yo también. Tú has aprendido esto. Me parece que es así. Como Totalmente. llegar a ese punto donde hay tantas cosas en común que nos han bendecido en esta amistad, y creo que eso fue como ese tiempo de encontrar tantas cosas en común que nos llevaron a tener conversaciones largas de bendición donde Profundas, sí, muy profundas. donde descubríamos la forma de pensar una en la otra y decíamos, wow, definitivamente eso que estás diciendo me bendice, me ayuda, me lleva a ver la vida de otra forma, me lleva a entender a Dios, me lleva a entender la vida, me lleva a ser mejor persona. Y creo que esas fueron como esas conversaciones que tuvimos en ese momento que, fueron conversaciones largas, pero de muchísima bendición y de descubrir la forma de pensar una de la otra. Total. Y llegar a ese punto de acuerdo y también de complemento, como, wow, tú piensas así, sí, yo también pienso así, lo veo de esta perspectiva, y eso suma a tu forma de pensar, te hace verlo desde un panorama más alto. Que creo que eso vino en las conversaciones que teníamos en ese momento. Nosotros tenemos, ¿cuántos años de amistad? Como 6 años más. como 6 años, Sí, como 6 años de amistad, es bastante. Sí. Bueno. Para los que no saben, que seguro no saben, yo llego así, ¿quieres ser mi amiga? La verdad, sí. Literal así, ¿quieres ser mi amiga? Y yo, no. No dijo nada, se quedó callada.
Pero bueno, la verdad es que en ese momento creo que sí, fue como, sobre todo en cuanto a nuestras conversaciones, creo que, o sea, son y eran en ese momento las que teníamos como conversaciones demasiado profundas, demasiado intensas. Y creo que para mí era como por primera vez poder coincidir Sí. con tanta intensidad, sobre todo en formas de pensar. Porque siempre era como que, ay Dios mío, yo era toda la rara, la toda intensa, la que pero porque siempre tan exagerada, ¿vale? Porque siempre tan metida Tan en el asunto. metida en el asunto, Y la entonces, gente como muy superficial. muy superficial, Y- muy está bien y ya. Y como todo, no sé, como todo hilarante y chistoso y como en la comedia todo el tiempo y en verdad eso me incomodaba mucho con mis amistades. Pero bueno, luego de pasar como un momento en donde la verdad no tenía amigos y poder coincidir contigo y saber que podía coincidir en esa forma tan profunda de conversar fue increíble y creo que eso es lo que nos ha llevado a poder tener este podcast. Recuerdo que conversábamos cosas sobre, o sea, recuerdo claramente, además en la pandemia fue como un momento de acercamiento bastante extraño, o sea, como que paradójico Sí. porque aunque no estábamos compartiendo físicamente, la verdad no lo hicimos. Innecesario. Sí, o sea, como que nos encargábamos de cultivar la amistad y de ser intencionales y recuerdo momentos así claros en donde en verdad como que un día en medio de una conversación dijimos, esto debería ser un podcast, esto sería increíble para un podcast y recuerdo que empezamos a anotar como que en un documento, yo comencé a anotarlo en un documento en Word y tú empezaste a anotarlo que sí, en un cuaderno, literalmente cosas que conversábamos y en medio de conversaciones decíamos, esto tiene que ir para nuestro podcast futuro. Y de verdad, Desde ese momento. siempre supimos que no era para ese momento. No. Y la verdad, en ese momento que lo dijimos fue como una idea que Un chiste, o sea, casi. mira, esto deberíamos hacer un podcast porque estas conversaciones están como muy profundas y muy buenas. Sí. Y qué chévere que otras personas pudiesen escucharla. Y ahí quedó. Y siempre fue como una idea de, algo chévere, el podcast, esta conversación está de podcast. Y siempre hacíamos como ese chiste, pero la verdad es que eso fue como que verdaderamente afianzándose en nuestro Sí. corazón ese deseo de sacar a luz esas conversaciones que estaban en medio de nosotros, que además eran conversaciones que no rondaban, o sea, me encantaban porque no eran conversaciones que rondaban como en ti únicamente o en mí únicamente, sino que iban dirigidas a muchas cosas que teníamos en común, Total. que nos encontrábamos allí. Entonces, eso hacía que la conversación fuese tan profunda, tan sana y tan enriquecedora que te pudiese bendecir a ti y que me pudiese bendecir a mí y que nos llevaba a ver la vida de una forma mejor. Entonces, esas conversaciones que empezaron así y que nos llevaron como a ese deseo, ay, oye, si otras personas escucharan esto, les haría bien. Y la sensación era, si me está bendiciendo a mí, Eso. cuanto más no bendeciría a otras personas que escuchan esto. O sea, si para mí está siendo como tan revelador y tan clarificador, porque otras personas no puede pasarles lo mismo. Entonces definitivamente comenzó como a nacer un deseo en nuestro corazón de no solamente hay que escuchar nuestra conversación y que vean lo buenas amigas que somos, no solo eso, sino de que con lo que conversamos Sí. y con las formas en las que, o sea, creo que llegó como la conclusión de que nuestra amistad, lo que tú tienes para aportar y lo que yo tengo para aportar, o sea, es como que necesario que se junte y que otras personas puedan escucharlo. Sí, es como, esto me está haciendo tan bien que quiero que ahora le haga bien a otras Total. personas. Esta conversación o esto que yo pienso, unido a lo que piensa mi amiga, puede hacer tan bien al mundo, a la sociedad que nos escuche, que definitivamente vale la pena sacarlo a la luz. Y claro, en el momento en el que dijimos eso, como una idea así como que, ay, deberíamos hacer un podcast, fue como hace como 3 años, algo así, Sí. hace En aproximadamente. justo como en medio de la pandemia, Sí. yo creo que un poco antes. Y esto es un detallazo que voy a mencionar, porque a ti no te gusta hablar por llamada, No. ¿no? Y en ese momento, bueno, en ese Es momento verdad, no me acordaba de eso. a ti no te gusta hablar por llamada y sin embargo teníamos llamadas largas. Y lo Recuerdo hacemos por llamada. claramente una llamada y es como que nuestras conversaciones tenían títulos así. El título de este episodio sería tal cosa. Y recuerdo que, bueno, particularmente me acuerdo de una llamada
larga donde el título sería como ¿Cómo nos habla Dios? Porque además así lo anotábamos. Entonces como que nos preguntábamos como que ¿y a ti cómo te habla Dios? Sí, total. Y como que compartíamos nuestras experiencias, que creo que ese era otro punto, como que no solamente, bueno, nos bendice la una a la otra, nos giran alrededor de ti, nos giran alrededor de mí, sino que siempre como que también rondaban en lo que Dios estaba haciendo en nuestras Así es. vidas. Entonces eso hacía que fuera como que además mucho más emocionante, porque al final estamos hablando de Dios. Porque Dios era está descubrir haciendo- a Dios también. Exacto, cómo lo vive la otra persona. Entonces al final Dios está siendo glorificado en medio de esta conversación, y eso era como que, por fin, Dios mío, por fin. Entonces, bueno, en esa llamada de como, no sé, como 2 horas o Algo más, así. bueno, ahí ese episodio quizás salga, quizás no sé, pero tenemos como muchos temas que surgieron de conversaciones por llamada Sí. y por Que escuché de tu chat. parte, que no le gustaba hablar por llamada, que aún no le gusta, ¿verdad? No me gusta. No le gusta nada eso. Aún seguía eso, pero eso puede ser, eso de alguna forma deja en señal cuán bueno era ese tiempo, ¿verdad? Total. Para ti, de tal manera que aún aquello que no te gustaba, pues lo hacías. Y bueno, fue una bendición ese tiempo porque era la única forma de comunicarnos, porque ni Total, siquiera sí. había buen internet en nuestro país. De nada. Falló mucho el internet y no había forma como de comunicarse por otras vías que no fuese de mensaje, de texto y llamadas. Y bueno, esa fue la oportunidad que en ese momento teníamos, y para mí fue una bendición enorme en medio de una pandemia, porque era también ver lo que Dios también está haciendo en otra persona y poder enfocarnos en lo que Dios está haciendo y no nada más en lo malo que nuestra está realidad, sucediendo. No nada más en lo malo que estamos viendo, porque hablar de lo que está pasando era como más de lo mismo, pero llegar a una conversación con una amiga que te llevara a ver lo que Dios es y lo que Dios hace, era demasiado una luz, era una luz en medio del momento que estaba viviendo. Y bueno, así fue como empezó. Y luego, 3 años atrás, ¿no? Dijimos por primera vez eso. Y bueno, luego llegó el año pasado, y dijimos, bueno, creo que ya es el momento. Ni siquiera sé cómo llegamos a esa No conclusión, sé. o sea, Porque siempre estábamos, yo sí sé que varias veces, como un par de veces, dijimos como que lo hacemos. Y fue como, no, todavía no es el momento. Sobre todo porque en lo personal también, como que no me gusta como hacer las cosas fuera de tiempo, ¿no? Y como no nos gusta eso, y como sabemos que entender el tiempo correcto es también que Dios quiere. Importante, sí. O sea, y que Dios quiere, es como, no sé cómo explicarles, pero es como que Dios te pone un verde, o sea, como que ahora sí. Antes hay como algunas cosas como que no es el momento, creo que no quiero exponerme así, o exponer mi corazón, o están pasando algunas cosas en mi vida. También Madurar, creo que necesitaba madurar sanar, ciertas sí, ideas, sí, exacto. y nosotros como personas, pero además cosas que conversábamos, aunque era muy bueno, obviamente necesita pasar como por el filtro del tiempo también, de Correcto. verdaderamente si sigo pensando así, cómo madurar esto en el tiempo, cómo me sigue hablando yo sobre esto, cómo lo voy llevando, también para poder compartir no solamente nuestras ideas y nuestros pensamientos, sino nuestras experiencias. Tener un propósito con y lo como que que hacemos. lo que Dios Sí, dice, y tener así un, es. tener un propósito con lo que hacemos, y creo que eso es importante que dices, el tiempo, esperar el tiempo oportuno, porque la verdad sí era una buena idea, pero quizás si lo hubiésemos hecho antes, no sé si hubiese perdurado en el tiempo, no sé si hubiese sido tan bueno como es ahorita, no sé si hubiese sido de bendición para ti como lo es ahorita. Entonces una buena idea siempre tiene que esperar el momento oportuno, y bueno, para el momento oportuno fue para nosotros. Y bueno, llegó, empezamos a planificar como que ese momento. Sentí que era el momento porque tanto tú como yo sentimos las dos que sí, vamos a hacerlo, este es el tiempo, sobre todo porque antes tampoco teníamos como disponibilidad en nuestra agenda. Sí, yo estaba estudiando, tú estás estudiando todavía, también tenías un montón de cosas, yo también otro montón de cosas. Entonces, para empezar algo que luego no vamos a poder mantener, dijimos, no es el momento. Entonces, hasta que llegó el momento, ok, tenemos el tiempo, la disponibilidad, las ganas de hacerlo. Los recursos también, porque obviamente iniciar un podcast es todo un desafío, señores, o sea, en verdad. Un desafío tanto personal como obviamente en todo lo físico que se requiere para una producción audiovisual, ¿no? Y bueno, entonces empezamos a organizar, sacar yo mi cuadernito donde estaban los temas, las cosas, y como también darle idea, si este es el podcast que vamos a hacer, ¿cómo va a ser la esencia de este podcast? ¿Cuál va a ser el nombre? Recuerdo que
realmente hubo un intento antes de tomar la decisión a finales del año pasado, Ajá. fue como por videollamada, que estábamos hablando como del nombre, de a Ajá. quién lo íbamos a dirigir, pero al final no se dio precisamente por ese montón de cosas, o sea, y creo que ahí fue como la confirmación de que definitivamente no era el tiempo, porque lo conversamos y como que pasaron, simplemente no sucedió, o sea, como que había el acuerdo incluso en ese momento, pero pues lo dejamos así. Sí. Y creo que a finales del año pasado fue como el momento perfecto, oportuno, además conversamos y de una vez como que nos activamos. Literalmente compramos los micrófonos, un día decidimos, bueno, vimos los temas, nos pusimos de acuerdo que era lo que iba a salir en cada uno de esos temas, cuáles no eran para el principio, porque eran tan intensas las conversaciones que era como que no, pues esto no puede ser el segundo episodio porque qué intensas, ¿no? No, ¿Verdad? vamos a hablar poco a poco, temas más suaves y así. Y por eso, bueno, a medida que van pasando los episodios, te vas dando cuenta que Somos intensos. cada vez más profundidad va saliendo de nosotras, porque estamos dejando fluir más la esencia de este podcast, que además de profundidad, también es mucha sinceridad, ¿no? Y en ese momento dijimos como que, ajá, ¿qué va a caracterizar este podcast? ¿Qué queremos hablar? Y qué es verdaderamente lo que queremos dejar a las personas. Bueno, nosotros somos cristianas, ¿verdad? Nuestra fe está en Cristo Jesús, y una de las cosas que queríamos dejar era como aquello que complementa esa fe, como que cómo se ve en la vida, ¿no? Cómo se vive la vida de fe, cómo se aplican los principios de la fe en las relaciones, en el trabajo, en las finanzas, y que las personas no solamente se quedaran con una versión de nuestras vidas que fuese quizás nada más de iglesia, sino que también fuese una versión completa de como una hija de Dios, como alguien que cree en Jesús, tiene amistades, como una hija de Dios tiene una relación sana con sus padres, con sus hermanos, en el trabajo, cómo se relaciona, ¿verdad? Cuáles son las conversaciones que tiene, cómo vive con un corazón agradecido, Total. o sea, cómo la fe, y creo que esto era como clave en lo que conversábamos, cómo la fe que tenemos en Dios realmente permea todas las áreas de nuestra vida y no es algo que solo se queda a un área de nuestra vida, de la semana, de la iglesia, sino que realmente es la forma en la que vivimos y experimentamos literalmente todo lo que somos, nuestro trabajo, nuestras finanzas, la forma de pensar, la forma de llevar nuestras relaciones. Entonces era algo que queríamos compartir. Así que bueno, el año pasado nos pusimos de acuerdo, compramos unos micrófonos y empezamos a hacer pruebas. Y además creo que siempre tuve como, yo siempre como que he consumido muchos podcasts y creo que también por eso era como que me encanta la idea de hacerlo porque es un contenido que genuinamente yo consumo y que me gusta, entonces simplemente llegamos y en ese momento el acuerdo y lo que habíamos conversado entre nosotras era, ok, esto va a ser solo un podcast de audio, no teníamos como muy claras las plataformas todavía en el que lo íbamos a distribuir y sabíamos que iba a ser difícil porque normalmente el consumo actual es como tanto video como audio. Sí. Y eso era como lo que habíamos conversado porque realmente eran los recursos que teníamos a la mano. Sí. Pero bueno, un día pues simplemente me atreví, traje una cámara y empecé a hacer pruebas y me traje a Judy engañada. Sí, porque yo estaba ilusionada, creía que solamente íbamos a grabar audio, entonces yo, bueno, no pasa Y nada. estaba súper cómoda. Sí, yo, con esa idea. claro que sí, vamos a hacerlo, nada más audio, por supuesto. Pero después cuando veo, mira, hice pruebas, porque Judy, ¿no te animas como a hacer video? Y yo, ay, no, pero ¿por qué? No, pero no es necesario, ¿para qué? Entonces en ese momento pues como que tuve que salir de mi zona de confort porque en verdad no quería que fuese audio, quería que solamente fuese audio y no video. Por todo lo que conlleva salir en una pantalla, exponerse físicamente. Además el trabajo. Ay, todo el trabajo, sí, todo lo que implicaba eso, ¿no? No quería, pero bueno, en ese momento fue como, ok, no es lo que quiero, pero que verdaderamente es lo que más puede beneficiar y hacer verdaderamente que esto llegue a la gente. Y bueno, recibí esa y bueno, vamos a darle, pues vamos a darle y empezamos a hacer las pruebas y creo que hicimos muchas pruebas antes de empezar el primer episodio. Y fue un momento como de vamos a hacerlo así, vamos a probar aquí, vamos a encender esta luz, vamos a hacer esto, hasta que llegamos a un punto donde dijimos, bueno, ahora nos sentimos conformes con esto y empezamos a grabar, empezamos a hacerlo y el primer episodio, bueno, salió nerviosas, a mí me dio tos, cuando empezamos a grabar era como que, ya va, no empecemos todavía porque me daban unas crisis de tos, porque los nervios, nerviosa, porque sí. precisamente yo sabía lo que implicaba grabar en video y precisamente por eso no quería, porque era como
toda esta parte de que la gente viera a uno, no solamente que lo escuchara, sino que te vean y que, bueno, eso era como me daba nervios estar frente a una pantalla, entonces, bueno, tuvimos que superar esos miedos y cada vez como que se ve mejor todo, pero al principio sí fue un reto bastante, para mí, Sí, fuerte. Total. Pero creo que ha sido increíble haber tomado esta decisión y creo que era como la oportunidad perfecta para contar por qué nació Sincera Podcast, cómo nació Sincera Podcast, de dónde salió, y bueno, contar que simplemente no somos dos personas desconocidas hablando de temas profundos, Que nos sino pusimos de acuerdo, pues. sino que realmente no. las conversaciones y cada episodio que tenemos, la mayoría son conversaciones que hemos tenido fuera de la cámara, en la vida real, que ya hemos conversado, que ya hemos intercambiado nuestras opiniones y que realmente lo hacemos con la intención y el propósito de que pueda también bendecir a otros, de que pueda ayudar a otros y de que pueda ayudarles a ver cómo se ve Sí. vivir una vida en Dios en todos los sentidos. Sí. Así que estamos muy emocionadas por lo que ha sido Sincera Podcast, por cada episodio que hemos tenido, por la receptividad que ha tenido. Demasiado lindo. Y gracias por ver este contenido adicional. Esperamos que te haya gustado mi parte favorita de Sincera Podcast, que es la echadera de cuentos. Demasiado, esa es su profesión por excelencia, le gusta echar cuentos y a mí también, la verdad. Y bueno, Sincera Podcast está hecho con mucho amor, con mucha Sinceridad. sinceridad, pero muchísimo. No les vamos a negar que hay momentos de nuestra vida donde decimos, Dios mío, pero esto fue demasiado. Jesús, creo que estoy abriendo demasiado mi corazón, pero creo que es la esencia de este podcast. Sinceridad, honestidad, mucho amor y también mucha generosidad, porque Total. el principio de esta conversación es vamos a abrir esto a otras personas, vamos a hacer que esto bendiga a otras personas. Y ese es el valor principal de este podcast, sinceridad y honestidad y amor y mucha fe en Cristo que hace que todas las cosas sean buenas, Total. agradables y que le da una esencia de bendición a todo lo que hacemos. Sin Cristo, sin nuestra amistad, no sería posible, de verdad. Y bueno, en otro contenido adicional les vamos a contar cuál es nuestro versículo rema de Sincera Podcast, cuál es el versículo al que nos hemos aferrado en toda Sí. esta temporada, porque creemos que ha sido como la palabra que Dios nos ha dado para poder llevar este proyecto adelante. Así que espéralo, déjanos saber qué te parece este contenido aparte, porque, bueno, me gustó hacerlo. Sí, estuvo chévere, me gustó. Como Diferente. elementos divertido. importantes que tú vas a saber, pero solamente por estar acá. Así que bueno, chaito.